Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de esta cápsula de las plataformas de La Serena Santinés. Hoy día, ¿cierto? Viernes 28, ya a prontas del mes del patrimonio, ¿cierto? Donde se celebra también viernes, sábado y domingo con distintas actividades. Tenemos en esta oportunidad a Rodrigo Irribaren Avilés, director del Museo Histórico Gabriel González Videla, quien nos acompaña en esta oportunidad para poder conocer un poquito más, ¿cierto?, la visión, su visión en este proceso que tuvo la ex iglesia Santinés, actual monumento nacional, en ese proceso de reconstrucción y restauración. Bienvenido, don Rodrigo Irribarren. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Quisiéramos iniciar, ¿cierto?, este pequeño diálogo conociendo cómo fue este proceso de restauración. Usted fue parte vital también, ¿cierto?, de toda esta historia que tuvo la ex iglesia Santinés, que pasa a ser monumento nacional y sale como este proyecto de la restauración, ¿cierto? Quisiéramos saber ahí su perspectiva. Bueno, yo creo que antes de llegar a ese momento, uno tendría que pensar por qué llegamos a este proceso, digamos, en aquel minuto. Uno tendría que pensar y volver un poco la mirada hacia el pasado y recordar, por ejemplo, el terremoto del 75, que fue, digamos, el que puso un enorme daño, digamos, a lo que era el inmueble de Santinés, y que indudablemente el hecho de que se haya quedado en muy mal estado hizo posible que la autoridad de aquel minuto, digamos, se interesara por Santinés y se hicieran los trámites para la declaratoria de monumento histórico, que es el 24 de noviembre del 77. Y lo otro es posterior, digamos, porque nos vamos de terremoto en terremoto, pues después tenemos el terremoto, digamos, muy posterior, digamos, cuando el año 96 ya se colapsa en la parte exterior del muro del lado oeste, mirando desde la calle Mata hacia allá, y que hace de que efectivamente nos encontremos con un inmueble en que, si bien es cierto, ya no estaba operativo desde la década de los 70, pero de alguna manera se había intentado hacer restauraciones con un fracaso total porque ninguna, digamos, de aquellas pudo subsanar el grave problema que tenía el edificio de que históricamente se le hicieron muchas intervenciones inadecuadas desde el punto de vista de la consistencia, de la tensión que tenían los muros, del tipo de muros, y por lo tanto se hacía imposible, digamos, poder hacer una restauración después de todos los daños y de todas las dificultades. Y por eso nosotros, cuando el año 96 colapsa y después el año 2004 comienzan a hacerse estudios y después se hacen nuevos estudios hasta llegar, digamos, posteriormente hasta el año 2009, 2010, cuando efectivamente comienzan los trabajos para restaurar y reconstruir lo que quedaba en pie de lo que es Santinés. Y allí entonces, en aquel minuto, existía aquí en la región la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, constituida por un sinnúmero importante de grandes profesionales de distintas áreas, tanto del mundo público como privado, y tuve la fortuna de trabajar yo en esa comisión, dirigir esa comisión, que estuvimos muchos años, y nos tocó a nosotros en aquel minuto ver este proyecto, conocerlo, y me tocó de alguna manera participar en algunas cosas bien como importantes dentro del proyecto mismo, un poco por la preocupación que tenía, por esta experiencia mía de muchos años, como fue el que con seguridad, antes de que se hicieran las excavaciones en la parte interior del templo, sabíamos que efectivamente podrían encontrarse allí algunos elementos humanos, que pudiéramos encontrar sepulturas, y fue una preocupación de nuestra comisión el que efectivamente
siempre se tuviera a mano un arqueólogo, y posteriormente, que es Marko Viskupovich, y posteriormente una bioantropóloga que es una, digamos, profesional que era de acá, Marcelo Urizar, y que ahora está radicada en la Universidad de Atacama, trabajando allá, y ellos como especialistas hicieron las excavaciones pertinentes y lograron recuperar lo que definitivamente fueron 34 individuos, tanto adultos como niños, eh, muchos de los cuales ya habían sido retirados y llevados a distintos sectores dentro de lo que es la iglesia por la misma gente de la época colonial, y por lo tanto quisimos en algún minuto, como Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, darle un énfasis y un reconocimiento, porque tuvieron que moverse, digamos, estos entierros que habían allí en el plano, en el interior de lo que había sido esta capilla, este templo, digamos, de Santa Inés, y por lo tanto se dejó en el sector unos enterratorios allí en cajas especiales de conservación y con la dignidad de los cuerpos. Entonces fue un trabajo bien especial el mirar, digamos, cómo fueron sacados todos los muros, cómo posteriormente, gracias a la recuperación del adobe, a la recuperación, digamos, de los materiales constitutivos de los muros originales, digamos, de los últimos, porque originales uno pudiera remontarse hasta el siglo XVIII, XVII, quizás antes, pero ya aquellos ya no existían. Entonces, digo, de los que quedaban, digamos, de los últimos, se recuperaron, y lo que se hizo fue una restauración, y en el fondo también se hizo una reconstrucción. Estamos hablando de dos procesos distintos, y para lo cual la Dirección de Arquitectura del MOP consideró que era bueno, para evitar, digamos, un daño posterior debido a los constantes movimientos sísmicos que son característicos de Chile, de nuestra región, que se levantaran muros, pero digamos, conservando lo que es el adobe, pero con alguna tecnología más moderna que permitiera que los muros no sufrieran un daño tan severo debido a estos movimientos sísmicos, y esa es la condición que tiene el edificio, es decir, por eso reúne las condiciones como para que ustedes trabajen allí, para que estén allí y no corran los riesgos que implicaba un edificio de adobe, de una extensión no muy chica, y donde sin duda alguna tenía mucho daño. Así es que ustedes están seguros allí, y esta, este trabajo que realizó la comisión fue revisar un poco el proyecto presentado, enviarlo a Santiago, al Consejo de Monumentos Nacionales, para su aprobación, y nos tocó toda la etapa hasta la recepción de los trabajos, cuando vinieron autoridades del gobierno de aquella época, desde Santiago y del Consejo de Monumentos, y se hizo entrega, digamos, en un mes similar al de hoy, en mayo del 2010, cuando se entrega definitivamente, digamos, a la comunidad, digamos, este lugar para actividades de carácter artístico, y se hace cargo de él la municipalidad en algún minuto. Hay que destacar también a lo mejor la labor y el empeño que pusieron la gente del sector del barrio Almagro, y la gente de algunas poblaciones allí, como la población Floto, que pertenece también a ese grupo, y las agrupaciones culturales del sector, que de alguna manera sentían como propia esta capilla. Les dolió un poco el hecho de que el arzobispado en su momento le haya quitado la calidad de una capilla donde pudieran realizarse oficios religiosos, pero luego entendieron que efectivamente podía ser utilizada de una manera que a ellos les sintiera bien, y posteriormente siguieron participando, y yo he ido a varias actividades allí, desde unos
encuentros de tango que se realizan allí y otras actividades del Día del Patrimonio, y por lo tanto creo que la recuperación de este templo, que fue una iniciativa del padre Guarda, de Gabriel Guarda, que ya en la década del 67 él había estado ya muy interesado en que se recuperara, porque ya tenía un gran daño el edificio, y por lo tanto hay que agradecer a quienes tuvieron esa visión, como el cura Guarda, los mismos pobladores, y a quienes en la dirección de arquitectura del MOP, a Francisco Guerra, que en ese minuto estaba allí dirigiendo un poco, siendo el supervisor de la obra, y por lo tanto hay que agradecer a aquellos el hecho de que se haya recuperado un bien raíz que es parte de la historia de La Serena. Sí, sí, qué interesante y qué cierto lo que nos comentas, porque claro, ahora a uno le causa sentido, ¿cierto? Uno como de la historia de Santa Inés y todo, uno lo lee en un informe, ¿cierto? Que existen y todo, pero saberlo desde parte de usted que estuvo implicado, ¿cierto? En esta reconstrucción y restauración, creo que es bastante importante y sobre todo que se hizo también, que fue un proceso difícil, ¿cierto? En este tema como con los vecinos, porque ellos veían un gran valor en esa iglesia y ellos querían como pertenecer nuevamente y que fuera una iglesia. Pero claro, se le quita el valor, ¿cierto?, de poder hacer actos religiosos, pero ahí comenzó el trabajo verdadero, ¿cierto?, de vinculación de este nuevo espacio con las personas que habitaban normalmente ahí. Creo que ahí eso nos queda como algo simbólico porque ese trabajo se hace, como usted dice, ¿cierto? Se hacen tertulias, se hacen trabajo con las vecinas de Barrio Almagro que en cierta manera ellas también son parte como de todo este patrimonio, ¿cierto? Que es calle Almagro, ¿cierto? Donde, dentro del casco histórico. Solo quería, antes, ¿cierto?, de ir finalizando, porque queríamos saber, ¿cierto?, esta visión para poder conocer un poquito más. Eh, ¿Cuál cree usted que es el valor de este espacio y de todo, como por ejemplo, del barrio histórico, por ejemplo, de Calle Almagro? ¿Cuál cree usted que es como lo simbólico, ¿cierto?, que tiene? ¿Qué es lo que le da como esta vida a La Serena colonial, por ejemplo? Es que el barrio norte de la ciudad, desde calle Brasil, Colón, Almagro, todo lo que es el borde río, Ujú. indudablemente forma parte de la historia de la ciudad. Uno puede ver en documentación de comienzo del 19, que el barrio ya estaba poblado. Uno se encuentra con sorpresa de que habían varios argentinos viviendo en el sector de calle Colón, de familias, algunas de cierta alcurnia, pero la mayor parte trabajadores, gente dedicada al comercio, a la actividad industrial en pequeña escala, y por lo tanto esta puerta norte, que vendría a ser lo que en ese minuto se llamaba la calle Santinés, que ahora se llama Manuel Antonio Mata, indudablemente forma parte de la historia de la parte más antigua de la ciudad, porque estos barrios, sin duda alguna, en algún minuto se vieron poblados por la gente que venía desde el norte, y antes que se fundara la propia ciudad, fueron los barrios perimetrales, aquellos barrios suburbanos casi de lo que vendría a ser la ciudad de La Serena, o la villa La Serena en aquel minuto, y por lo tanto había San Bartolomé de La Serena, y por lo tanto es muy importante el que sigue existiendo este, esta sala, este lugar de encuentro para la cultura, con forma de templo, pero con una apertura bastante mayor que lo que es la religión propiamente tal. Sí, sí, qué interesante eso también, y yo creo que la mayoría de las personas que entra como que queda como en esto, porque ahora, claro, está, cierto, hecho como para expresiones artísticas, pero está dentro de un templo, que fue un templo que es bastante significativo para el barrio, y quería consultar finalmente, porque cierto, luego de esto nos vamos a pasar a una pequeña cápsula donde Bárbara Montesinos también, que trabaja en el museo, nos va a comentar algunas cosas de las obras de arte que se encontraron al interior del centro cultural y que se dejaron, ¿cierto? Ahí. No sé si usted tuvo alguna implicancia o algo, si nos puede contar algo sobre esas obras que se dejaron ahí o la determinación de dejarlas ahí. A ver, lo que pasa que las obras, estas habían sido llevadas muchísimo antes que nosotros estuviéramos en la CAM,
en aquel minuto cuando ya el templo, la capilla, quedó, digamos, estaba inadecuada para poder seguir haciendo, digamos, actividades religiosas dentro. La mayor parte de los objetos sacros y de arte fueron retirados y llevados digamos, a San Francisco. Estuvieron en San Francisco, y posteriormente, cuando ya se estaba recuperando un poco se estaba recuperando, digamos, esto para elementos artísticos, y ya se iba a instalar de nuevo, se trajeron aquellos elementos que pudieran ser parte de esta exhibición y que pudieran tener, digamos, esta relación directa con Santa Inés, pero que fuera posible poder exhibirlos sin tanto riesgo, es decir, no poner aquellas cosas que tenían un daño u otra cosa. Entonces, es indudable que los objetos tienen un valor y fueron llevados allí justamente aquellos que era posible de tener ahí en Santa Inés y que pertenecían a Santa Inés. Es decir, nosotros directamente no los elegimos, pero definitivamente hubo allí un trabajo, digamos, para hacer aquello. Ahora, también sería bueno destacar que muchas de las actividades que llevaron a la reconstrucción y a la restauración de este edificio también fue por el empuje del municipio, del arzobispado, y gracias también al trabajo de la Universidad Católica de Santiago. Qué importante, ahí se unieron, ¿cierto?, tres grandes instituciones, ¿cierto?, para poder hacer realidad este espacio único. Entonces, gracias a, ¿cierto?, Rodrigo Irrebaren Avilés, director del Museo Histórico Gabriel González Videla. A continuación los queremos invitar para que puedan visualizar, ¿cierto?, a través de Bárbara Montesinos, también de ahí del Museo Histórico Gabriel González Videla, que nos va a comentar sobre estas obras de arte que se encuentran actualmente al interior del Centro Cultural, unas pinturas bastante interesantes, así que los dejamos a continuación para que lo puedan visualizar. Interesante resulta que un centro cultural conserve y preserve obras tan importantes y tan antiguas como las que contiene. Sobreviven, digo yo, lo que sabemos, tres importantes obras que vamos a mostrar a continuación. Esto es producto de un rescate que se hace y se sitúan y se quedan acá a partir de la última restauración que sometía a esta iglesia y se convierte en centro cultural en el año 2010. Anterior a eso, las obras fueron cuidadas en la iglesia de San Francisco de la Serena. Y aquí tenemos una muy significativa obra. Este es el señor San Agustín, obispo de la Iglesia Católica. Entonces lo vemos representado con sus vestimentas alusivas, con su capa, con su mitra, en una actitud que debemos decir que las tres obras que vamos a descubrir en este centro representan lo que representó y siempre fue un arte comunicante, un arte adiestrador, como fue el arte colonial, herencia del arte barroco que venía desde Europa. Entonces, estos están para educar. Estas obras son, como les decía, muy antiguas y también responden a este sentido del anonimato, del sentido del trabajo en taller. Se confeccionaban en gran número y había especialistas detrás de cada una de estas obras. Unos talleristas pintaban el paisaje, otros eran especialistas en el fondo, otros eran especialistas en la decoración, otros eran especialistas en la figura, en el dibujo. Y por eso esto es muy significativo, los detalles de ciertos elementos que encontramos en este personaje. El libro siempre apuntando a su dimensión de sabio dentro de la iglesia.
Pensemos que delante de este cuadro hay posiblemente personas que no saben leer ni escribir. Tienen que entender entonces quién es, qué representa, si es milagroso, no es milagroso, si es piadoso, si su imagen, él está sedente, él está sentado frente a la sabiduría y además está depositando sabiduría como legado para las nuevas generaciones. Esta obra es conocida como el Sagrado Corazón de Jesús. Vemos a un sacerdote viejo, de barbas y pelo cano, revestido de vestiduras también enriquecidas de bordado, lo que es conocido como el brocato, y el nombre de esta vestimenta es conocida dentro del ámbito religioso como la casulla, ¿no? Este atuendo sin mangas que usan los sacerdotes para hacer misa. Esta es una actitud orante, piadoso absolutamente, ese rostro mirando efectivamente el corazón de Jesús, lo más sagrado del amor a Jesucristo. Invita ciertamente a la oración, a la devoción. El Sagrado Corazón de Jesús es una obra confeccionada en tela, con la técnica del óleo, y es anónimo. Y anónimo hasta el momento, porque así esperamos que en algún momento, al ser restauradas estas obras, esperemos descubrir y descifrar un montón de enigmas, más allá de lo que representan o lo que es su iconografía. Este cuadro de grandes dimensiones da lugar a la figura de San Antonio de Paula, un santo, un devoto, un gran personaje de la Iglesia Católica, milagroso, y que se representa en esta típica postura de rodillas, orante, con su bastón. Él está aquí además representado, cabe decir, como un hombre adulto, viejo, de barbas y pelo cano, con su aureola de santidad claramente, y con la aparición, este también es un objeto muy recurrente en las obras que están con San Antonio de Paula, el ángel portando una inscripción, en este caso la inscripción de San Antonio, que es charitas o caritas o amor. Vemos su simbolismo, el crucifijo, que habla de devoción, el libro, que habla de sabiduría y consagración, y sus manos, que si bien esta es una obra tiene un deterioro bastante avanzado, se puede apreciar su capacidad de indulgencia. Un paisaje muy sobrio al fondo, no sabemos qué árboles pueden ser, puede ser unos acacios, pero está insinuado el paisaje. Esto es muy herencia de las escuelas europeas, porque si fue pintado en estos lados de América, nuestro paisaje tan verde y tan frío no nos representa. La escuela de Quito, la escuela de Cusco, la de Potosí, eran mucho más luminosas. Esta es más tenebrosa, esta es más barroca, más dramática. Esta obra está confeccionada en óleo sobre
tela. Ha perdido su pigmentación, tiene algunos deterioros, pérdida de pigmento, también algunas perforaciones, seguramente porque ha estado guardada en décadas atrás, guardada de mala forma, ha tenido adaptaciones al marco, pero sobrevive. Eso es muy importante y sobre todo sobrevive su representación.